So welcome back, distinguished delegates, for this Bienvenidos, queridos colegas, a esta sesión de la tarde de nuestro coloquio. Voy a dar la palabra a mi colega Jay, que va a moderar esta parte del debate en la que vamos a terminar con las cláusulas que han preparado los expertos. Jay, tienes la palabra. Gracias, Ana. Esta tarde vamos a ver la disposición 7 sobre confidencialidad y la 8 sobre pruebas. Después nos gustaría tener un breve debate para explorar cómo desarrollar el proyecto y qué es lo que se va a presentar al grupo de trabajo para presentarlo en la mesa redonda de mañana. Antes, dado que algunos oradores no han podido sumarse a la plataforma todavía, quiero dar la palabra a Patricia en primer lugar para debatir la disposición número 8, artículo en el artículo 37 del reglamento de UNCITRAL, y también se habla de la recogida de inteligencia, del uso de inteligencia artificial en la recogida de pruebas. Muchas gracias, Jay. Gracias a los organizadores, al grupo de trabajo, a todos los expertos y participantes que están aquí con nosotros mañana, tarde o noche. He trabajado mucho yo con Claire en la elaboración de estas propuestas, el artículo 8, que tiene que ver con la norma 27 de las pruebas de ANCITRAL. Ella no está aquí, pero le voy a presentar yo nuestro trabajo. Espero que tengan todos acceso a la nota que estamos debatiendo en el día de hoy, disposición número 8. Claire and I, en este tema, pensamos que era importante, en primer lugar, queríamos atenernos a las modalidades habituales o al estilo habitual de las normas de UNCITRAL. Aunque estas disposiciones tienen como objetivo el figurar como adendo o ya sea como texto independiente, los intérpretes se disculpan, pero la calidad del sonido de la oradora es mala. Vamos a darles, por lo tanto, en la medida de nuestras modestas posibilidades, una aproximación a lo que pensamos que está diciendo. Pensamos que la norma debe ser suficientemente flexible para adaptarse a la realidad potencial futura. Somos conscientes también de que esta cuestión es muy variada. Puede ser una empresa muy pequeña, puede ser una gran empresa ya establecida. Puede depender también mucho del tipo de tecnología. Y cómo se presenta también en un contencioso en concreto. Sería algo, por lo tanto, que pudiera adaptarse a las circunstancias concretas del caso y a las necesidades de las partes. Dicho esto, esta disposición tiene 3 párrafos. El primero se estipula que en cualquier momento durante el arbitraje el tribunal puede exigir a las partes que presenten documentos, datos
información técnica, que es lo que hemos añadido, o cualquier otra prueba dentro del plazo que determine el tribunal. Ello refleja la flexibilidad que ya existe en la norma 27 de UNCITRAL. Es, como digo, algo discrecional para el tribunal. Se corrige el intérprete. El añadir aquí datos e información técnica debe interpretarse en un sentido lato. El tribunal podrá adaptar esta disposición a las necesidades de las partes, al tipo de tecnología en cuestión, etc. Si pasamos al segundo párrafo, en cualquier momento durante el arbitraje, el tribunal tiene la posibilidad de exigir una serie de pruebas o de que se lleve a cabo un experimento en presencia del tribunal arbitral. O un experimento que se ha realizado antes podía repetirse en presencia del tribunal o en presencia de un experto nombrado por el tribunal arbitral. Ello no significa entonces que las partes estén limitadas a la hora de presentar expertos. Lo que sí dice es que el tribunal pueda preferir el nombrar a su propio experto para este tipo de experimentos y además debe, como digo, interpretarse en un sentido lato también. En el párrafo 3, cada una de las partes, y es un requisito, es una obligación, cada una de las partes debe revelar al tribunal en las otras partes el uso de tecnología, incluyendo inteligencia artificial, a la hora de recoger o presentar pruebas o de cumplir con un mandamiento del tribunal arbitral. De manera que si se utiliza una tecnología, inteligencia artificial, por ejemplo, para recoger datos, para hacer correlaciones, para preparar las pruebas, en definitiva, se deberá informar a las partes y al tribunal arbitral. Y tras esta revelación, las partes podrán solicitar que se limite la utilización de la tecnología en cuestión, solicitud que el tribunal podrá rechazar o aceptar en función de las circunstancias del caso. Lo que queremos dar con esta norma también es mucha flexibilidad al tribunal arbitral. Siempre respetando los principios generales de diligencia debida, de eficiencia. Queremos encontrar una solución eficiente que se adapte a este contencioso, y la efectividad, de manera que se pueda adaptar a los casos en cuestión, siempre con el fin, como digo, de que el proceso sea lo más efectivo posible. Ello, repito, debería darnos flexibilidad para adaptarnos a las circunstancias, dar discrecionalidad
al tribunal para que garantice los principios que acabo de citar y que responda también a las características específicas del contencioso, a la tecnología en cuestión, etc. Antes de terminar, me gustaría decir que, aunque sea obvio para todo el mundo, hay que tener en cuenta la perspectiva temporal en la que trabaja el tribunal, que es sujeto de otra disposición. También está la cuestión de la confidencialidad y otras cuestiones. Teniendo en cuenta la carga que pueda suponer para las partes a la hora de recoger las pruebas, presentarlas y responder a los requisitos establecidos por el tribunal. Aunque se trata de una disposición autónoma e independiente, hay que tenerla o hay que verla dentro del total de las propuestas que estamos presentando en el día de hoy. Voy a dejarlo aquí, estoy a su disposición. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Thank you, Patricia. Of course, we'll get into the... Gracias, Patricia. Ya vamos a entrar posteriormente en las disposiciones específicas sobre las pruebas. Pero una cosa que mencionaba usted en el párrafo 3, ya la debatimos el lunes y el martes, el uso de inteligencia artificial en diferentes fases del arbitraje. Por ejemplo, si el tribunal tendría discrecionalidad o no, es una cuestión a abordar en nuestro debate. Es una cuestión, por lo tanto, que está ahí, está pendiente. Tomamos nota de esta cuestión en los debates sobre DRD. Y ahora podemos pasar entonces a debatir este artículo 8, esta disposición número 8, qué experimentos, qué demostraciones se pueden utilizar para respaldar las pruebas. Me gustaría abrir un turno de palabra. Suiza tiene la palabra. En primer lugar, creo que había que felicitarles por su intento de vincular esta disposición con las normas de arbitraje de UCITRAL. Y me parece que esta conciliación es importante, que lo hagamos nosotros y los expertos que están preparando estas propuestas. Los dos primeros párrafos tienen que ver con lo que ya figura en las normas de arbitraje de UCITRAL, pero ampliando la terminología relativa a las pruebas que se describen. La cuestión sería si estas palabras adicionales que en las normas habituales no podemos exigir, y eso es un tema que ya debatimos cuando comentábamos los procedimientos acelerados. Por eso hay que tener cuidado a la hora de hacer añadidos que den la impresión de que las normas estándar no son suficientes. Por ejemplo, aquí hablamos de experimentos. Tuvimos un arbitraje con una empresa de construcción y el tribunal pidió que se creara una maqueta y que se utilizara en los experimentos a los que asistieron los expertos del tribunal. Con las normas habituales de UNCITRAL existe esta discrecionalidad para el tribunal. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado también de no tirar piedras sobre nuestro propio tejado, dando la impresión de que las normas estándar no cubren estas eventualidades. El tercer párrafo, sin embargo, me parece problemático, porque no se trata de dar flexibilidad al tribunal, se trata de que se obliga a las partes a facilitar información sobre cómo han obtenido las pruebas que presentan. Parece que es una obligación lo que aquí se impone.
en relación al tema del descubrimiento. Yo creo que el objetivo aquí sería la metodología electrónica de descubrimiento, pero está demostrado que este descubrimiento sea un requisito. Ya hablamos también de la necesidad de establecer demasiadas obligaciones de revelación de información. Yo creo que la cláusula, por lo tanto, es especialmente problemática. Lo que usted señalaba, señor presidente, sin embargo, es otra cuestión diferente. El tribunal, si tiene un expediente muy amplio con información, puede solicitar la asistencia, el uso de tecnología para analizar los datos, la información. Esa es una cuestión diferente, pero que me parece que también había que tener en cuenta aquí. Pero con la formulación actual del párrafo 3 yo quiero expresar mi más viva inquietud al respecto. Muchas gracias, Israel. Hola. No tenemos una reserva sobre el tercer párrafo. Sobre todo en la inteligencia artificial, porque estamos todavía en una fase primera, entonces yo creo que sea prematuro el establecer mecanismos de uso. Tanto en las notas explicatorias como en otros aspectos. Por lo tanto, pensamos que no hay que ser prescriptivos, hay que dar tiempo a la tecnología que evolucione para ver el impacto que tiene. No he podido participar en parte del debate y me disculpo si repito algo que ya se ha dicho. Pero para nosotros, y esto es algo que hemos debatido mucho, es la necesidad de normas específicas, dado que el tribunal tiene ya ciertas atribuciones. Lo decía, por ejemplo, Suiza. Efectivamente, muchas normas de arbitraje dan mucha discrecionalidad al tribunal. O sea que muchas de las cosas que intentan aquí hacer los expertos en temas de plazos, confidencialidad, pruebas, etcétera, el tribunal de arbitraje ya puede hacer este tipo de cosas. La cuestión es, ¿qué es lo que estamos añadiendo? ¿Qué estamos en relación a sus atribuciones? Como decía Suiza, podría parecer que lo que ya existe no es válido. Nuestra respuesta sería, es que hemos visto que hay un problema. En muchas controversias tecnológicas, los árbitros no saben cómo gestionarlas. El establecer estas normas por defecto, por lo menos establece un marco para que puedan operar y una cierta certeza, valga la redundancia. Ello puede ayudar al tribunal o a los árbitros a aprovechar esta discrecionalidad de manera diferente, pero al menos establece una base para tomar las decisiones en el tribunal sobre cómo gestionar el caso. Y pensamos que además es una base que es muy idónea, muy apropiada para los contenciosos de carácter tecnológico. Muy bien, Australia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Tenemos algunas preocupaciones. Entiendo que no estamos redactando, pero pensamos que la formulación actual de este artículo 8 nos tememos que sea excesivamente prescriptiva. Quizás se podría rectificar este nivel de prescripción diciendo incluyendo, pero no limitándose a, o entre otras cosas, simplemente para dejar claro que
estas no son las únicas herramientas que se pueden utilizar para recoger pruebas. Gracias. Gracias a usted. Señor Microphone. Gracias, señor presidente, distinguidos representantes. He oído que alguien ha dicho e-discovery, descubrimiento electrónico. Este software puede clasificar datos de manera electrónica. Esto permite recoger los documentos y presentarlos para su examen en casos de este tipo. Hoy por hoy, el poder de la tecnología en la resolución de contenciosos el intérprete se disculpa, pero con la mala calidad de sonido no entendemos bien lo que dice el orador. I recommend use AI, but need regulation. ODR is not just use AI to replace the human. He is neutral. Use neutral as third party to use AI as fourth party to prevent or resolve disputes. Thank you for your attention. Thank you. Are there any other comments on draft? Más comentarios sobre esta disposición número 8. Sigue una perspectiva diferente de las anteriores. Está inspirada en las normas de UNCITRAL. Eso es algo que hemos hecho nosotros también en el grupo de trabajo, a la hora de dar discrecionalidad al tribunal y al mismo tiempo asegurarnos de que resulta posible. Los expertos tendrán que tener esto en cuenta. Tomamos notas de los comentarios de algunas delegaciones en el sentido de que el párrafo 3 pueda ser demasiado prescriptivo y también la cuestión de ser cautelosos a la hora de hablar de la inteligencia artificial que está en una fase inicial de su desarrollo. Voy a dar la palabra de nuevo a Patricia para que comente lo que han dicho los oradores. Muchas gracias por sus comentarios. Quiero señalar que, como se dice en la nota explicativa, en el párrafo 3 hay que tener en cuenta el uso de inteligencia artificial. Tenemos problemas de nuevo con el sonido de la oradora que se interrumpe. Gracias por los comentarios realizados. Hay que tener en cuenta que el tribunal puede rechazar la solicitud de una de las partes. And going back to what was said before, we need to consider that if tech rules adaptations are being used, that these management conferences, these issues need to be addressed early on as to what things may come up and how they may be managed. And CMCs should be, perhaps in particularly complex cases, not a one-time thing at the beginning of the case, but should be revisited as the case develops. And the idea is to try to seek a balance
so that the tribunal and the parties can work together to find an appropriate solution. But we do take all the notes back to the drawing table, and we'll take them into consideration. So thank you very much. Thank you, Patricia. Gracias, Patricia. Cuando debatíamos la inteligencia artificial en la economía digital, hablábamos también del carácter autónomo o no de la inteligencia artificial y de la implicación humana y cómo esto afecta a las diferentes situaciones. Creo que esto es algo que hay que tener en cuenta en nuestro trabajo en este proyecto. Con esto, si no hay más comentarios sobre este artículo 8, pasaríamos a la número 7 sobre confidencialidad, que mencionaba antes Elliot brevemente en su presentación. Para esta presentación, 6 y 7 se corrige el orador. Perdón, Suiza ha pedido intervenir. Me disculpo por volver al artículo 8, párrafo 3. Yo creo que en este contexto hay un problema mayor. El párrafo 3 está redactado en relación a la producción de documentos, la revelación de datos. The point is a larger one. Pero la cuestión es más amplia. En las nuevas tecnologías puede haber información disponible solo para una de las partes. En la cuestión, por ejemplo, de licencias. Y lo que tenemos que regular aquí es el acceso de una de las partes a información que obra en poder de la otra. Esto va más allá de los requisitos habituales de presentación de documentos. Yo creo que los expertos deben examinar mejor esta cuestión. Es decir, cómo se puede reglamentar esta cuestión porque hay un conflicto con la confidencialidad. Pero es una preocupación justificada de una de las partes en un contencioso sobre nuevas tecnologías. Debería ser posible entonces el recibir de alguna manera información sobre estas tecnologías. Tenemos que equilibrar aquí la cuestión del descubrimiento del derecho consuetudinario y por otra parte la cuestión de que las partes solo deben estar obligadas a presentar las pruebas relevantes para el caso. Podríamos ir más allá entonces en nuestra reserva en los países de la tradición de derecho civil. Esta recomendación a los expertos, por lo tanto, de examinar las necesidades a nivel de información, no solo cómo se ha recogido la información, como dice el párrafo 3, sino también información sobre el contenido de la tecnología en cuestión. Muchas gracias. Thank you. I think that's a good bridgeway to our... Muy bien, yo creo que eso nos permite pasar a la siguiente exposición, confidencialidad. Tomamos nota de las observaciones por la delegación de Suiza, en el sentido de que en controversias relacionadas con la tecnología puede que haya un desequilibrio entre el acceso que tengan las partes a la información, algo que hay que tener en cuenta en términos generales, no solo para esta disposición, sino como idea general de que hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí, ofrezco la palabra a Mónica, para que tenga bien presentar la disposición 6 y 7 que versan sobre confidencialidad, tanto de entrada como de salida. Mónica tiene la palabra. Gracias. Señoras y señores, distinguidas representaciones, es un honor muy especial intervenir en el coloquio y presentar las disposiciones sobre confidencialidad y protección de la información confidencial. Ayer hablábamos de definiciones sobre controversias relacionadas con la tecnología y el propósito es el carácter mismo de la transacción subyacente. En este sentido sería la tecnología. También se decía que la resolución de controversias exige conocimientos técnicos profundos y ello va de la mano del hecho de que
controversias relacionadas con la tecnología también necesita información científica, datos, información secreta, y sobre lo cual las compañías de informática obtienen muchas utilidades. Esa información no es objeto de patentes, pero hay un deseo de usar los secretos comerciales para proteger las invenciones y las tecnologías, a diferencia de uso de patentes. En este tipo de controversias, la privacidad y la confidencialidad es algo supremo. El arbitraje ofrece esa ventaja importante. La expectativa por parte del usuario del arbitraje, que incluso la existencia de la controversia se debe extraer del dominio público, teniendo en cuenta los reglamentos distintos, como el reglamento de UNCITRAL sobre arbitraje, en donde hay disposiciones muy estrechas sobre confidencialidad y solo aborda ciertos aspectos del proceso, la privacidad de las actuaciones y la confidencialidad de la información, a menos que lo acuerden en contrario las partes. De lo contrario, el modelo de ley no tiene disposición alguna sobre confidencialidad. UNCITRAL señala que expresamente que se busca un régimen deseable de confidencialidad que es acuerdo de las partes en caso de la confidencialidad sea preocupación o prioridad en el caso pertinente. Ese acuerdo dispondría de certidumbre, pero las notas no abordan el tema de las partes y su deber de confidencialidad cuando el acuerdo no lo indican. Por ello, hay que preguntarnos si las controversias relacionadas con la tecnología presentará tales casos en donde la confidencialidad es importante para dirimir la controversia y si está presente la obligación de proteger la información tecnológica en todos los casos. En la diapositiva se aprecian los fragmentos de encuestas llevadas a cabo en 2018 y 2021, en donde se muestra que el 87% de los que respondieron ven que la confidencialidad en el arbitraje comercial internacional reviste importancia, y la mayoría de los participantes dicen que la confidencialidad debe ser algo que se puede optar por no usar en lugar de que se opte por sí usarlo. Es interesante que muchos participantes opinan que las medidas de ciberseguridad van a ir cobrando más importancia. Las encuestas no trataron las controversias relacionadas con la tecnología, pero presentan una idea general sobre resolución de controversias. Hay poco consenso en cuanto al debate general sobre la confidencialidad y que es muy difícil presentar normas generales de confidencialidad, pero no es difícil abordarlo en lo que se refiere a este tipo de controversias, porque la orientación para tribunales en cuanto a las normas sobre confidencialidad será algo de valor para dar previsibilidad a las partes y también para fomentar la confianza de los usuarios y de las partes en las controversias relacionadas con la tecnología. Cabe mencionar que la bioconfidencialidad, el uso de preferencia, y tal vez sea un ámbito en donde se debe prestar atención especial, porque los estados también pueden ser partes en controversias relacionadas con la tecnología. La siguiente, como han de saber, la obligatoriedad sobre confidencialidad tiene dos facetas. Puede que haya diferentes normas sobre protección de información. Yo le llamo la confidencialidad de salida, es decir, el que no se debe revelar información a terceros que no participen en el arbitraje. Y en cuanto a la información sobre ese arbitraje, esta cuestión queda abarcada en otras normas de arbitraje como el SI. El deber de la confidencialidad también queda supuesta en una serie de regímenes jurídicos, y las partes a menudo incluyen una cláusula sobre confidencialidad en sus contratos subyacentes. La siguiente etapa es la confidencialidad de entrada, que tiene que ver con la protección de la información antes de que se genere o se revele como parte de las actuaciones. Y ello tiene que ver con los secretos comerciales, conocimientos especializados, y esta confidencialidad tiene que ver con circunstancias en que cierta información se dice ser confidencial para alguna de las partes en el arbitraje. Y esto
ámbito se reglamenta en normas correspondientes con ciertas salvedades, como las normas de arbitraje de la OMPI, las de Liechtenstein de 2015, en donde hay una disposición general en las normas revisadas de ICCA y también en la Corte Permanente de Arbitraje con normas optativas sobre controversias que tienen que ver con las actividades en el espacio exterior, ello de 2011. Quisiera hablar de las dos facetas de la confidencialidad y el proyecto de disposición. La siguiente. Primero, aquí la disposición número 6, que tiene que ver con la confidencialidad de salida. El ámbito de obligación es bastante amplio, prohíbe el revelar información de todo tipo en cuanto a la existencia del arbitraje y todos los documentos en las actuaciones que no formen parte del dominio público. También abarca información y documentos elaborados a efectos del arbitraje y también documentos que hayan presentado las partes en las actuaciones, como por ejemplo documentos previos al arbitraje que no eran del dominio público. Y a su vez el párrafo 1 también dispone de circunstancias en que la revelación de información confidencial sí se permite, y hay 4 grupos de argumentos que también se incluyen en otras normas. Lo primero tiene que ver con el hacer valer un derecho. Lo tercero tiene que ver con cumplimiento de las disposiciones jurídicas o requisitos de revelar información que exijan organismos públicos, y lo tercero tiene que ver con la revelación de información a partes que no fueron parte del arbitraje, como peritos. El párrafo 2 amplía esto al tribunal de arbitraje y a toda persona nombrada por dicho tribunal. También incluye la obligación de cada parte de obtener el mismo compromiso de confidencialidad por parte de todos aquellos involucrados en el arbitraje. No voy a mencionar todas las secciones, ya que en lo que se refiere a confidencialidad saliente, pues no es muy polémico. El párrafo 5 exige el deber de informar, pero esto ya lo mencionó Elliot ayer. Esta disposición puede que genere controversias entre las partes y ello podría examinarse una vez más. Esta sección de la disposición, el párrafo 5, dispone que las partes deben buscar protección del tribunal arbitral. Paso ahora a la disposición número 6, que es la segunda parte, que tiene que ver con la confidencialidad y tiene que ver con la confidencialidad hacia adentro, es decir, aquella con respecto a información de valor intrínseco que compartan las partes de las actuaciones, o cuando se comparte información empresaria institucional con un competidor y ello puede suscitar preocupaciones en cuanto a competencia. Las disposiciones en cuanto a confidencialidad de este tipo a menudo no están presentes en la mayoría de los reglamentos sobre arbitraje. En cuanto a la esfera de actuaciones, esta disposición entra en el ámbito del poder del arbitraje para reglamentar los procedimientos. El poder, la potestad del tribunal en general parecen no ser suficientes para autorizar al tribunal el decidir si hay obligaciones de confidencialidad a este nivel sustancial, a menos que tengan la autorización de las partes. Las normas de la OMPI que existen incluyen disposiciones muy detalladas respecto a proteger secretos comerciales y otra información relevante, ello de 1994. Cabe mencionar que no ha habido muchas revisiones de esas disposiciones. Estas normas pueden ser un punto de partida útil. No hay disposición alguna, o más bien hay normas en el DPCA sobre actividades en el espacio extraterrestre y que se basan en el reglamento de UNCITRAL sobre arbitraje.
La existencia y el ámbito de información confidencial generalmente exige el decidir cuál es la ley aplicable, lo cual a su vez tal vez exige el hacer un análisis, y ello puede ser algo muy difícil, sobre todo si hay leyes encontradas civiles. Por ello hay que precisar la definición de lo que constituye información confidencialidad. Ello ayudaría, y ello figura en el párrafo número 1. Y en el proyecto de disposición se habla de confidencialidad con motivo de información sensible, delicada, y esto sería vinculante en el acuerdo de arbitraje. En el párrafo número 3, el tribunal determina si la información debe mantenerse en reserva como confidencial y considerarse adoptar medidas especiales de protección que probablemente causará un daño grave a la parte que formuló la solicitud de confidencialidad. El requisito de daño grave tiene que examinarse caso por caso. El párrafo 2 dispone que se invoque la confidencialidad por la parte que resista la introducción de información en el arbitraje, y también por alguna de las partes que pretenda basarse en información confidencial. Básicamente esta disposición se refiere a la protección de la parte a la que se le solicitó presentar información, pero también protegerá a la parte que dependería de la información que solicita. El párrafo 4 y el 5 tiene que ver con las actuaciones para decidir si la información que la parte no desee revelar, o para lo cual exige que se le trate de manera confidencial. Si la información es confidencial, entonces se debe decidir en las dos condiciones qué información sí debe revelarse. La segunda oración del tercer párrafo prevé la posibilidad de limitar el revelarse total o parcialmente la información confidencial, algo que se mencionó ayer, lo hizo Elliot. En el párrafo 4 también se permite nombrar a un asesor. Se interrumpe a la oradora. Por favor, ¿puede hablar más despacio para que se le pueda interpretar? Gracias. Claro que sí. En el párrafo 4 se habla de nombrar un asesor, un enfoque bien reconocido en el contexto de elaboración de documentos, ya que ese asesor puede estar en mejores condiciones y con pericia para decidir lo que es confidencial y si es algo real, y puede supervisar el proceso de revelar información y de inspeccionar documentos. Párrafo 5, en donde se prevé el nombrar una persona como perito de conformidad, quien acopiaría pruebas e información que solo pueden extraerse de la información confidencial, y elaboraría un informe atendiendo ciertas preguntas de las partes y del tribunal. Puede que el párrafo 4 y el 5 necesiten examinarse en torno a algunas de sus secciones y sobre cómo el asesor ha de trabajar, ya que si cualquier diferencia dimanante de la revelación de información se le comunicaría al asesor, no así a las partes ni al tribunal. Concluyo afirmando que a la fecha la única solución sensata es atender las necesidades sobre confidencialidad caso por caso y en etapas tempranas de las actuaciones, mediante reuniones entre las partes y el tribunal, o firmando un acuerdo sobre confidencialidad, o seguir los mandamientos que dicte el tribunal, lo cual exige tiempo para que las partes acuerden el mecanismo conveniente. Convendría dar ejemplos sobre acuerdos de confidencialidad, como establecer cláusulas sobre la confidencialidad, o normas sobre cómo redactar los documentos, o limitar la presencia de ciertos sujetos en las actuaciones, etcétera. Medidas que conviene examinarlas a guisa de orientación o mediante un protocolo, no así como parte de las
disposiciones. Gracias por su amable atención. Le devuelvo la palabra a usted, señor secretario. Gracias, Mónica, por la presentación de las disposiciones detalladas sobre la confidencialidad interna y externa. Señalo a ustedes que en las normas de un CITRAL, la única disposición sobre confidencialidad es que las actuaciones deben llevarse a cabo con cámara y pueden ser públicas con el consentimiento de todas las partes, para lo cual debe revelarse la información protegiendo todo derecho que corresponda. En la disposición 6 y 7 vemos que nos distanciamos un tanto cuanto de las normas de un CITRAL, en donde no se reglamenta la confidencialidad con tanto detalle como se hace en las disposiciones 6 y 7, pero puede que uno le ofrezca orientación a aquellas partes que sí deseen que se aplique la confidencialidad a lo largo y ancho de las actuaciones. Dado el contexto, se hizo referencia a la OMPI y sus normas, pues también tendríamos que ver si estas son aplicables en la medida en que podamos consultarlas al examinar el tema de la confidencialidad vinculante. Por último, cabe mencionar que el grupo de trabajo ya preparó las normas sobre transparencia, pero que se aplican al arbitraje de inversionista, pero como ya tenemos normas de transparencia, tenemos que ver los dos lados de la moneda, porque como ya lo dijo Mónica, los estados también pueden ser partes en controversias relacionadas con la tecnología. Ahora sí, abro el foro para escuchar observaciones sobre la disposición 6 y luego 7. Antes, veamos la disposición número 6, que tiene que ver con la confidencialidad externa, en donde la información no debe revelarse fuera de lo tratado en las actuaciones. Y el otro experto ya llegó. Primero le doy la palabra a Kanguta para que complemente lo dicho por Mónica. Gracias. Lo que yo puedo agregar nada más es una cuestión, un tipo de caso muy concreto para lo cual la confidencialidad interna reviste gran pertinencia. Me refiero a la situación en que hay casos en el que por lo menos una de las partes es un Estado o una entidad estatal. Cuando se presenta este tipo de situación con la tecnología, son muchos los casos en los que los Estados intervienen, ya sea como titular de las empresas que están produciendo nuevas tecnologías o que tienen intereses en cuanto al carácter de la información sobre esa tecnología en particular, que podría definirse en función de leyes locales como si fuese información clasificada por su propio carácter o clasificada según el uso. Puede que la tecnología como tal o ciertos usos de esa tecnología. De ser así, el arbitraje como tal corre el riesgo de no ser tan útil como se pretendía hacerlo para que haya neutralidad desde el punto de vista de la nacionalidad, ni como foro en donde no sería un desequilibrio en lo que se refiere a la nacionalidad de aquellos que deciden del caso y recurren a un tribunal local. El riesgo es que los árbitros no tengan acceso a ese tipo de información y que no se les permitiría participar en calidad de árbitros en casos de este tipo. Esta situación se ha dado cuando el arbitraje no ha recibido autorización para acceder a este tipo de información clasificada debido a su nacionalidad, porque el trámite para la autorización exige que el árbitro sea nacional de ese país en particular. Cuando se presentan casos de este tipo, la última disposición que presentó Mónica resulta útil, a saber, el asesor en materia de confidencialidad, que es el portal mediante el cual se pueden obtener las dos ventajas que ofrece, por una parte, el arbitraje que lleva a cabo el árbitro y que sería neutro desde el punto de vista de las dos partes, y la otra ventaja de que
se mantenga la confidencialidad por conducto de este mecanismo, es decir, el asesor sobre confidencialidad. Era todo lo que quería acotar. Gracias por su amable atención. Gracias. Si ven las otras disposiciones, también se menciona la participación de terceros neutrales y peritos. Todo depende de cómo se redacte la norma y las cláusulas y si los terceros neutrales tendrían o no cierta función de proteger la confidencialidad. Ahora sí voy a abrir el foro para escuchar sus observaciones respecto a las disposiciones 6 y 7. Suiza tiene la palabra. Micrófono, por favor. Gracias. Entiendo la preocupación de la Secretaría de las Delegaciones en la sala. Ya me mejoró la voz. No se preocupen. Gracias por esa estrecha cooperación. Primero lo primero. Usted hizo referencia a la confidencialidad y las normas de transparencia. En estas normas hay salvedades, excepciones. Y lo que sugiere esta delegación es ver si las excepciones puede o deben correlacionarse con las excepciones que figuran en esta disposición. No lo he verificado de momento, pero sí nos ayudó el que lo haya señalado para poder buscar sincronía. Ahora, lo que tengo que decir respecto a la disposición 6 es que, en primer lugar, y lo interesante es que el párrafo 4 hace mención de sancionar. Y ello cuando se incumplan las obligaciones establecidas en cuanto a confidencialidad, algo que es muy complicado. Recuerdo un caso en que el laudo quedó anulado porque no se habían cumplido las normas de confidencialidad, lo cual fue una sanción contraproducente que no ayudó mucho, que digamos. El que en esta disposición el tribunal pueda tomar medidas y sancionar, pues me parece una cuestión muy problemática. Algo que hemos examinado en el contexto de lo que los franceses llaman astreinte, es decir, en donde la conducta de las actuaciones las puede castigar el tribunal mediante una sanción y no ha recibido muchas impugnaciones. Son pocos los sistemas jurídicos que permiten al árbitro imponer este tipo de sanciones. Ello exige un examen más a fondo y me parece bastante interesante, sobre todo en el contexto de la confidencialidad, en donde sería muy difícil que la parte agraviada comprobara que hubo un daño concreto y donde las sanciones son frecuentes con respecto a acuerdos sobre confidencialidad. Proponemos que esta cuestión se examine más a fondo para ver en qué medida un árbitro tiene la potestad de sancionar y cómo se puede reglamentar dicha imposición. Lo siguiente tiene que ver con 7b, proteger la información. Y yo creo que es una cuestión que ha cobrado pertinencia en términos generales en el arbitraje, pero no se entiende mucho que digamos cuando he sido nombrado en tribunales, se ha consultado a las partes para ver si tienen algún acuerdo respecto a protección de datos. Suelen no tener acuerdo alguno y ello tiene que ver sobre todo acuerdos respecto a la Unión Europea. Pero yo creo que es algo necesario, ya sea para estas normas o en términos generales, es decir, barajar la posibilidad de si un CITRAL puede dar cierta orientación o presentar normas respecto a la protección de datos. ¿Es todo? No, no es todo. Otra observación, y claro, no estoy muy seguro cómo entra en juego. Si hay árbitros que conocen bien la tecnología objeto de la controversia, puede que estos árbitros no pueda acusárseles de falta de imparcialidad porque no están involucrados con ni una parte ni la otra, pero puede que formen parte del sector y tal vez conozcan la materia porque disponen de información de la competencia. Ello se dio en un caso y se dijo que
era motivo de impugnación y no se depuso al árbitro, pero puede que sea una situación que podría presentar problemas. No lo he examinado a fondo, pero sí es algo que hay que tener en cuenta. Cuanto más conoce una persona, el árbitro o el secretario del tribunal, más será el riesgo de que se filtre información a personas vinculadas con ciertas partes del sector, sobre todo en tecnología de punta, en donde los que conocen esa tecnología puede ser un grupo muy reducido. Esta cuestión hay que examinarla. No es que tenga una solución, simple y sencillamente lo señalo como algo que hay que examinar. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Francia. Gracias y gracias por las presentaciones que hicieron los ponentes. A mí me parece que estas disposiciones, sin ser muy concretas en cuanto a controversias relacionadas con la tecnología, no dejan de ser disposiciones o proyecto de ellas muy atinadas, ya que nos permiten o presentan una posibilidad de dar respuesta a problemas reales que se dan en la práctica. Sobre todo, la disposición 7, en los párrafos 4 y 5, en donde hay una serie de situaciones y vemos que lo han examinado a fondo, es decir, en donde hay ciertas situaciones en donde se puede dar estos casos entre las partes. En cuanto a las sanciones, que sí es un auténtico problema en caso de que se revele información, pues existe la medida de restricción que mencionó el distinguido delegado suizo, pero que interviene con antelación. El tema de sancionar una vez que se reveló la información y el carácter de la sanción debe quedar claro. Se reveló la información y esto es algo muy problemático, pero todo depende del tipo de información. Ello puede perjudicar de manera comercial y puede haber una reparación monetaria, pero puede ser un perjuicio más bien procedimental. Es decir, que no hay posibilidad de que las partes se encuentren en pie de igualdad en las actuaciones. Y no queda claro que una indemnización financiera baste para resolver o sancionar ese acto de revelar información. Por otra parte, puede haber una situación en donde hay otro tipo de problemas, como por ejemplo un testigo que no quería que el Estado parte se enterara de quién era. Y los letrados de las partes se acuerdan el revelar esa identidad, pero solo a los letrados. Pero digamos que uno de los letrados del Estado, tristemente, y creemos en la buena lid, pero puede que haya enviado un correo electrónico con una distribución amplia en donde se menciona el nombre del testigo. Entonces, la integridad física de ese testigo y su familia pues se ponen en peligro. En ese caso, entonces, hay que preguntarnos qué tipo de sanción se puede adoptar cuando se revela esta información. El tema de sancionar es algo muy importante, diría yo. Thank you. On the point. Muchas gracias. En cuanto a lo de las sanciones, en nombre de los expertos se trata de imponer estas obligaciones con un mecanismo, pero como hemos debatido, no sabemos en qué marco estamos, qué normas se van a aplicar, si la autoridad de designación tendría una función aquí. O sea que ha sido interesante pensar en maneras de imponer la obligación. No se está sugiriendo que sea la única manera, pero cualquier comentario suyo durante esta fase exploratoria sería muy útil. Tenemos algunas solicitudes de intervención. Israel primero.
Muchas gracias. La confidencialidad es un tema importante para las empresas del sector tecnológico. Temas de protección de datos, copyright, derechos de propiedad intelectual. Lo ha explicado muy bien Mónica. Tenemos un comentario sobre el 7.2. La información de confidencialidad sería algo por defecto, es decir, exigir a las partes en vez de la disposición actual, que es diferente. Cree entender al intérprete, pero la calidad de sonido es mala. No tenemos datos sobre las normas de la OMPI, pero las normas de confidencialidad parecen complicadas, retrasando el proceso, lo cual va un poco en contra de lo que venimos diciendo en cuanto a la necesidad de celeridad en estos contenciosos. Así que antes de adoptar la perspectiva de la OMPI, habría que ver cómo se utilizan las disposiciones equivalentes en las normas de la OMPI y cómo las ven los litigantes. We have two requests from the... En primer lugar, doy la palabra a Millian Chan. Gracias. Nuestro instituto tiene un comentario sobre la disposición relativa a la confidencialidad en los procedimientos de arbitraje. En nuestra experiencia, una parte, sobre todo el demandado, buscará un seguro para cubrir los costes del arbitraje. Estas suelen contener notificación y requisitos de cooperación que hay que cumplir para poder ser reembolsado. O sea que la parte tendrá que notificar al asegurador, al agente del seguro, que puede ser otra empresa, de la existencia de un arbitraje y dar información de la prueba que se han ido presentando. La revelación de información sobre el arbitraje será también necesaria si la parte tiene que solicitar un nuevo procedimiento contra el asegurador, cree entender el intérprete. Por lo tanto, propondríamos un inciso que dijera: a los aseguradores de las partes, en la medida requerida por su póliza de seguros y siempre que éste se vea vinculado por el mismo acuerdo de confidencialidad. El párrafo 5 no debe ser obligatorio cuando una parte comparte su información con el asegurador, porque puede afectar a su posición en negociaciones. Gracias. Thank you. Gracias. ¿Resultaría de aplicación en el contexto de la industria de seguros? No sé si tienen ustedes una respuesta. Pensamos que se debería aplicar de manera amplia, pero nuestra experiencia es sobre todo con empresas de seguros. Por ello hemos hecho esta referencia. Muy bien. Michael.
El orador interviene sin micrófono. Gracias, señor presidente. Gracias a Francia por mencionar la cuestión de la transparencia y la confidencialidad. ¿Cómo se puede equilibrar la confidencialidad y facilitar el proceso, cree entender el intérprete? El intérprete se disculpa, pero no comprende lo que dice el orador. JKP, zero knowledge proof. To my understanding, one party, Alice, can prove to another party, Bob, that a given statement is true without leaking extra information. One party, Alice, is the prover. Another party, Bob, is the verifier. The prover offers verifier their no knowledge of extra information or sensitive information. Zero knowledge proof can be used to prove to the verifier that approval is older than the legal drinking age without revealing how old the approver is. As we know, driving license, our ID has a sensitive information, not only age, but also the address. I give examples of zero knowledge proofs application. A mortgage applicant can prove that their income is in the admissible range without revealing their exact salary. JKP can be used to authenticate users without exchanging secret information such as password. This is about authentication. JKP, zero knowledge proofs, can allow the owner of machine learning algorithm to convince others about the results of a model without revealing any information about machine learning model itself. This is about machine learning. We use like a code is not. A coder is a sanction. So sanction maybe it's not necessary. We use the zero knowledge proof. That's the example. I expect further clarification about ZKP, zero knowledge proof, from the distinguished expert in this unscheduled colloquium. Thank you for attention. Thank you. We have two. Muchas gracias. Tenemos dos intervenciones más. Francia, en primer lugar. Yo creo que la propuesta sobre los aseguradores, que habría quizás que ampliar, pero me parece que Suiza tiene una sugerencia, espero, en ese sentido. Pero me parece que es una sugerencia muy positiva, pero cabría preguntarse si en este caso el contrato o la relación entre asegurado y asegurador no debería incluir una cláusula que en caso de conflicto estableciera el mismo nivel de confidencialidad. Si no existe esta cláusula y las personas resuelven su litigio en instancias estatales, no tendríamos la garantía en ese caso de que vayan a mantener el mismo nivel de confidencialidad.
Thank you. I was calling on Michael on the platform, but whether Michael in the room would like to... No sé si Michael in the room desearía contestar, ¿no? A Australia. Gracias, presidente. En relación a lo que decía otro delegado sobre los seguros, nos parece que habría que plantearse efectivamente esta cuestión. Sí, efectivamente, en el grupo de trabajo 2 estamos hablando también de transparencia y revelación de información y cómo se transmite esta información a financiadores, a terceros financiadores. ¿Alguien más desea intervenir sobre las 6 o las 7? Switzerland, you have... Suiza tiene la palabra. En el debate sobre el uso de estas normas, las disposiciones podrían ser útil a nivel de notas, cree entender el intérprete. Y aquí se podrían decir cosas en las notas, entiendo, que no serían apropiadas para ponerlas en la propia normativa. Pensamos que esto tiene que ver con las diferentes posibilidades y soluciones que se pueden aplicar. Hay una cuestión que no está directamente relacionada con la tecnología. Me refiero a la información de la competencia, que puede ser un tema relevante. No sé quién decía, por ejemplo, que los 2 últimos párrafos del artículo 7 suscitaban dudas en cuanto a su inclusión en las normas. La recomendación aquí sería seguir pensando en las diferentes soluciones para proteger tanto la confidencialidad desde dentro o hacia adentro y hacia afuera. Muchas gracias. Si no hay más comentarios, quiero dar la palabra a los expertos que han preparado este borrador. Mónica, Crembuta, ¿tienen ustedes algo que contestar? Gracias, Jay. Muchas gracias por estos comentarios. Estoy totalmente de acuerdo en que sería útil ajustar las disposiciones, cree entender el intérprete. En cuanto a las disposiciones sobre transparencia, se basan en un mecanismo diferente. Hay una presunción de publicidad y una definición de la información confidencial que viene a ser la excepción. Pero creo que sería útil explicarlo en las notas, como se ha dicho. Y en cuanto a los financiadores y al seguro, estaba pensando en estas cuestiones y cómo recogerlo en la exención del artículo 6, inciso A, a la hora de hacer valer un derecho jurídico, pero se podría hacer de manera más explícita, efectivamente. Había sugerencias también sobre cambiar la presunción de confidencialidad en el dispositivo 7. Es decir, todo es confidencial a no ser que la otra parte presente una objeción, con el objetivo de agilizar el proceso. Y la última cuestión, la de las sanciones, es algo difícil. Lo he visto en Liechtenstein, normas que imponen
sanciones, creo 50.000 euros por cada una de las violaciones o incumplimientos. Otra opción sería que las partes negocien un acuerdo confidencial y ahí se diga que cualquier violación de la misma se consideraría un daño irreparable. Es una propuesta, si resulta más útil que anular la validez del laudo para imponer una sanción que podía estar prohibida según legislación vinculante. Cree entender el intérprete. Gracias, Mónica Clembuta. Gracias por su comentario. Me gustaría contestar a algo que me parece especialmente importante. Me refiero a lo que decía el delegado suizo en cuanto al conocimiento como riesgo. Cuando tenemos árbitros que conocen el tema tecnológico en cuestión, algo de una tecnología muy avanzada, ellos conocen el tema y sin que ello suponga conflicto de interés, o en todo caso ello quedaría fuera del ámbito de aplicación del proceso de arbitraje. Nosotros lo hemos explorado en nuestro trabajo porque normalmente el conflicto de intereses se ve para con las partes normalmente, pero no se suele percibir en relación a otros competidores potenciales en el mercado. Gracias, por lo tanto, por las sugerencias al respecto. Y en segundo lugar, también lo planteaba la delegación suiza y en conexión con el conocimiento de los expertos. Me refiero a un riesgo de que haga una fuga de información. Esa es una cuestión ética de comportamiento. No es algo nuevo, ha estado siempre presente en este contexto. La información técnica, siempre cabe el riesgo de que se filtre a alguien más allá del ecosistema, por así decirlo, del proceso arbitral. Pero yo me parece que las normas éticas específicas para la tecnología en cuestión quizás sería una posibilidad de trabajo futuro. Es decir, qué cuestiones éticas se plantean aquí que ya conocemos en el proceso arbitral, los abogados, los expertos, las partes, los testigos. Muchas gracias. Gracias, Susan. Sobre Suiza, perdón. En cuanto al comentario de Mónica, el objetivo del artículo 7 no es solamente la protección de la información hacia adentro, por así decirlo. El problema es que para que una parte pueda presentar su reclamación, se vea obligado a revelar información confidencial que no quiere que obtenga la otra parte. Por ejemplo, si tenemos dos competidores en determinado contencioso y una de las partes dispone de información relativa a su propia demanda, pero que supondría una ventaja para la otra parte si ésta la conociera, tiene que haber una manera de proteger esta información, quizás frente a la otra parte, incluso frente al tribunal arbitral. Y este es el problema que se plantea en el artículo 7. Existe un desequilibrio y un riesgo de que se produzca una violación del derecho de audiencia o del procedimiento adversarial. Yo creo que quizás en la misma cláusula o en la nota explicativa se debería decir algo. Y ese es el verdadero problema, me parece a mí, que plantea la información
confidencial del artículo 7. Se trata de proteger el proceso en caso de que se haya revelado información de carácter confidencial. Muchas gracias por su comentario. Una cuestión que hemos tenido a la hora de redactar otras disposiciones es que la información pública resulta difícil de definir también cuando hablamos de información de dominio público. ¿A qué nos referimos? No resulta fácil precisar este concepto y si queremos desarrollar esta disposición habría que plantearse lo que es información pública y lo que no lo es. Dicho esto, me gustaría cerrar nuestro debate sobre los artículos 6, 7 y 8. Tenemos algunos expertos con los que hemos estado consultando y que no habían podido estar aquí con nosotros todavía. Voy a dar en primer lugar la palabra a Manuel en relación a la definición de contenciosos tecnológicos. Manuel. Yes, let me put my video on. Voy a enchufar el vídeo. Gracias. Muchas gracias a los distinguidos miembros del grupo de trabajo y a los representantes de los estados y otras organizaciones. Tanto los presentes en Nueva York como los conectados virtualmente. Tengo un par de comentarios. Me parece que muchos de los temas que iba a plantear ya se han debatido. Ya se hizo una presentación sobre las definiciones también. Resultado de un esfuerzo colectivo en el que yo participé junto con Andrés Hanna, Shai Sharbet y Miriam Feinberg. Y me gustaría añadir, en virtud de cómo ha ido evolucionando el debate en el periodo de sesiones, que hay dos elementos que me gustaría resaltar. Y que pudieran ser útiles para ampliar la definición de este tipo de disputas, de este tipo de contenciosos y para cualquier disposición que se pudiera elaborar al respecto, en cuanto también al ámbito de aplicación y otras nociones que se han barajado como la presentación de pruebas, la utilización de expertos, etc. Como habrán oído durante la presentación sobre las definiciones, no nos centramos en las partes, en quiénes son, sino más bien en qué tipo de transacción, qué tipo de contencioso, en definitiva. Y esta es la decisión que se tomó para ampliar la cobertura de las normas más allá de las empresas de tecnología, que quizás son las líderes, las que resultan más visibles en la utilización de este tipo de mecanismos de resolución de contenciosos. Pero hay muchas empresas públicas, privadas, pequeñas, medianas, que también podrían estar interesadas. Y creo que el grupo de trabajo sería un vehículo idóneo para legitimar la importancia de estas normas especializadas para la tecnología, en fin, para los contenciosos tecnológicos. Y la cuestión que yo creo que ha estado siempre presente en los debates sobre controversias de carácter tecnológico es que algunas de ellas están muy estrechamente vinculadas con la tecnología. A veces el contrato no es un documento normal o de carácter verbal o como hemos visto tradicionalmente, sino más bien
la transacción en sí misma, la relación en sí misma está inscrita en la tecnología. Tenemos ejemplos de relaciones empresariales que se presentan en tecnologías de cadena de bloques que se pueden utilizar como parte de una transacción más amplia. Esto es algo que hay que tener en cuenta, pues que la transacción subyacente pueda estar muy estrechamente vinculada con la tecnología, y ello afectaría no solo a la consideración de que este tipo de contencioso requiere una experiencia específica de los árbitros o la necesidad de que haya una resolución rápida de la cuestión y consideraciones también de carácter tecnológico. Y ello afectaría también si tenemos una transacción subyacente en una tecnología emergente. Lógicamente, el contencioso que se plantee tendrá un elevado contenido tecnológico, de tecnología emergente. Y esto afecta, por ejemplo, al tipo de pruebas que se utilizan, cómo se pondera las diferentes pruebas y muchas otras cuestiones que es necesario tener en cuenta. Es todo lo que me gustaría compartir con ustedes de momento. Cuestiones que yo creo sería útil el tener en cuenta en el proceso. Las cubre no solo la literatura sobre las nuevas tecnologías emergentes, sino vemos que también los usuarios, los socios comerciales que llevan a cabo estas transacciones están muy interesados en el tema. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Los expertos del grupo de trabajo quizás tengan interés en reexaminar las definiciones sobre los contenciosos tecnológicos y cómo ello se podía aplicar en la guía a las partes o en otros aspectos. Tenemos otros dos expertos que deseaban intervenir y que no han podido hacerlo en la sesión de la mañana. No han levantado la mano, así que no sé si quieren intervenir ahora o no. Glad, tiene usted la palabra. Muchas gracias, en primer lugar, a todo el mundo. Siento no haber estado disponible esta mañana. Me gustaría hablar de la sección 4 y 9 sobre plazos, pero antes quiero comentarles la lógica a seguir, porque me parece importante explicar por qué están ahí esas cláusulas. En primer lugar, y según nuestra experiencia, hay una auténtica necesidad de que se dirima rápidamente un laudo en lo que respecta a controversias relacionadas con la tecnología. Por experiencia, hemos visto varias veces, ya sea representando empresas internacionales o locales, que en este tipo de controversia la necesidad de dar una solución inmediata con un laudo es algo fundamental. Por ello, hemos buscado una solución a este imperativo. Repito, según nuestra experiencia, hay casos que voy a clasificar por secciones y por qué es tan importante ese mecanismo y para dar una solución. Para este tipo de controversias hay diferentes grupos de casos y que se han repetido. Un ejemplo será cuando hay una empresa que produjo para otra una tecnología y se suscitaron cuestiones sobre el ámbito de aplicación,
si es necesario hacer ajustes, si se reunieron o no los criterios en función de los parámetros dados. Todo ello figura en un proyecto que se elabora para un tercero y es importante dar una solución inmediata. Si llevará mucho tiempo, pierde pertinencia y el proyecto habrá perdido su valor. Si se busca una auténtica solución en tiempo real, se precisa de celeridad para aportar la solución. En estas circunstancias hay que estar preparados para dar soluciones rápidas, que en un corto plazo se llegue a una solución con la expectativa de que se dirima la controversia durante la vigencia del proyecto. Otra categoría que justifica este tipo de disposición son aquellos casos que tienen que ver con la inversión de una tercera empresa, una empresa más madura. Y aquí la duda que se presenta tiene que ver con derechos de propiedad, contratos con terceros, y en estos casos también se precisa de una solución rápida. De lo contrario, se pierde el interés de invertir. Los que hayan tenido este tipo de casos saben muy bien que el tiempo apremia cuando se trata de una inversión de un tercero o de una empresa que haya participado. Y si la inversión no va a redituar por algún problema que exige un mecanismo para dirimir la controversia, este tiene que ser de rápida actuación. Y hay otra justificación que amerita el contar con este tipo de solución. Y es lo que hemos tratado de incluir en las secciones 4 y 9 de las normas, es decir, dar soluciones rápidas, un plazo de 20 días, digamos, 40 días en el que se dé plena solución a la controversia, lo cual da garantía a las partes de una solución a su disposición. Con un mecanismo de este tipo se puede permitir que haya una solución rápida sin obligar a las partes a recurrir a un arbitraje más prolongado. En la sección 9 se habla de 3 plazos, 1, 20 días o 40, en caso de que haya una audiencia, con la posibilidad de prorrogarlo a 60 días. También en esta sección 9.4 está la opción de sancionar mediante la imposición de derechos o aranceles para que sirva de incentivo de dirimir la controversia dentro de un plazo mínimo. Por lo que hemos visto en otros casos, si se da un incentivo como este, el árbitro tendrá muy en cuenta el plazo y alentará a las partes a dar su cumplimiento y dirimir la controversia dentro de ese plazo. Este tipo de mecanismo sería de gran utilidad en controversias con la tecnología. Por ello es tan importante tener soluciones rápidas. Por ejemplo, en situaciones en donde se piden pruebas digitales
en donde no hay muchos testigos, se pueden usar documentos en lugar de tener que citar testigos. Es decir, este tipo de casos. Nos disculpamos en la cabina de español, el sonido es muy deficiente. Haremos lo que se pueda. Y ahí nuestra justificación sobre la importancia de estas disposiciones. Es decir, hay que tener en cuenta estas necesidades tan particulares del sector tecnológico. Se han dado casos numerosos en varios países que buscan un mecanismo de este tipo. Y ahí la cuestión que quería presentar. Gracias. Gracias, Gerard, por justificar las disposiciones 4 y 9 que tratamos esta mañana y por dar casos concretos en que se necesita una respuesta inmediata, sobre todo cuando hay una relación de largo plazo que se necesita y para que el proyecto siga su curso. Algo que ha sido reiterado en el contexto de adjudicación, lo dicho por Francia, en el contexto de una relación a largo plazo y contando con una resolución rápida para que siga su curso el proyecto, es algo que se presenta con frecuencia en los dos contextos que hemos examinado. ¿Quiere agregar algo, Angeli? Sí. Yo diría que hay que definir normas especiales para controversias con la tecnología, lo cual exige peritos, conocimientos técnicos y remedios y plazos especiales. Y yo recalcaría dando dos ejemplos. El primero es una monografía que destaca lo que quiero postular. Algo muy común en estas controversias es, como lo que ocurrió el año pasado, cuando una empresa empieza a reunir capital. Las partes, a menudo un inversionista anterior, hace un reclamo sobre las acciones de la empresa. Ello puede evitar que la empresa reúna fondos. Todos sabemos cuán importante es que las empresas puedan reunir fondos. Es algo existencial para las empresas informáticas, sobre todo las nuevas que tienen un alto índice de cansancio. Todos reclamos sobre derechos de terceros en cuanto a sus derechos con respecto a la empresa también puede dar lugar a incertidumbres en cuanto a las existencias de la empresa y su distribución, lo cual puede afectar a los posibles inversionistas que quieren saber cuál es la situación del capital de esa empresa. Y algo conexo tiene que ver con el ámbito de la obligación de revelar información en cuanto a la inversión y los reclamos que tengan de otras partes. Otro caso del que quiero hablar es la pérdida de información. En un caso reciente, la información de nuestra cliente, una empresa, se perdió debido a problemas con protección de datos. No se había respaldado los datos y se perdieron. Se interrumpe la conexión de la ponente. Se reanuda la interpretación. El riesgo en este tipo de caso es que es difícil definir los daños y perjuicios cuando se pierden datos, prácticamente la historia de toda una empresa, y es difícil cuantificar los daños y perjuicios. Se trata de una situación lamentable y que hay que tener en cuenta a la hora de ver cuál es el mejor mecanismo de controversia relacionada con la tecnología. Por ello estamos de acuerdo con Adel cuando dice que hay que tener normas concretas al respecto, teniendo en cuenta también la práctica de la prueba, que es un rasgo muy especial de las controversias, es decir, el hecho de que casi todas las pruebas son digitales. Cabe mencionar que hay una gran diferencia entre sistemas jurídicos en lo que se refiere al ámbito y normas para relevar información, lo cual empieza una vez que las partes presentan sus alegatos
al tribunal. A mí me parece que en las controversias de tecnología tenemos que definir una norma sobre revelación preliminar de información a principios del proceso mismo. Por eso también me parece que las normas deben dar al arbitraje más amplitud para la obtención de información y pruebas. Por ello se justifica el tener normas relativas a estas controversias de tecnología. Con los ejemplos que les di, me parece que queda fundamentado mi argumento. Gracias. El secretario, gracias Ali. Yo creo que dio ejemplos de las controversias que estamos examinando, pero hay que empezar definiendo lo que son. Y las empresas nuevas afrontan problemas y deben tener acceso a algún mecanismo para dirimir controversias relacionadas con la tecnología. Estas controversias tienen ciertos rasgos distintivos que exigen que haya peritos para llegar a una solución. Ahora sí, gracias. Creo que hay otros expertos que desean participar y contribuir, pero abramos el foro para escuchar observaciones sobre estos proyectos de disposición, qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que examinar. Cabe mencionar que tenemos un proyecto de evaluación. No sé si esto tiene que formar parte de ese proyecto. Si tienen algo que decir al respecto, pues los escucho. Adelante. Veo que Suiza pide la palabra. Dos observaciones. La primera es que primero los tres peritos mencionó algo que tiene mucho que ver con lo que yo señalaba en el segundo día, es decir, la cláusula sobre arbitraje. El contexto que él describió fue muy interesante y puede que exija el que tengamos en cuenta las disposiciones que tenemos tanto en la ley modelo, que figuran en las normas, pero incluso en la Convención de Nueva York. ¿Y cuál es la forma de la cláusula de arbitraje para que ésta sea vinculante? Puede que no esté directamente relacionado con este proyecto, pero sí se trata de una lección que dimana del coloquio que estamos celebrando esta semana y que sin duda se tiene que tener en cuenta. La otra observación es que la última oradora dijo algo muy interesante cuando identificó un tipo de contrato que se ve afectado. Y los últimos dos ejemplos hablan de la importancia de contar con mecanismos de decisiones rápidas. Por lo que yo entendí de uno de los ejemplos, es que hay contratos en donde una nueva empresa tiene un proyecto con una empresa más grande, u otro caso en que se precisa tener una solución rápida. Y lo que ella dijo es que está el tema de las acciones y cómo se cuantifican en virtud de un acuerdo de los accionistas. Y aquí los intereses son más amplios y no nada más lo que se plasma en un contrato relacionado con la tecnología. Por ello es que se suscita el problema respecto a la definición. Algo útil en este debate es que todos los que hayan trabajado en el sector nos dieran más ejemplos de casos en que estas problemáticas han surgido y de esta manera nos ayudarían a entender estas necesidades a la hora de elaborar las normas. Pido que el secretario invite a los peritos, como lo hizo la última, y que nos den ejemplos concretos que explique que es necesario contar con este tipo de normas. Gracias. El secretario. Gracias. ¿Alguien más pide la palabra? Israel, presente en la sala. Gracias, Jay. Damos las gracias también a los peritos. Qué gusto verlos y oírlos.
y oír sus ejemplos, y tomamos nota de la sugerencia de la distinguida delegación de Suiza, y sin duda hablaremos con nuestros peritos para pedirles más ejemplos. Y al hilo de lo que usted decía, Jay, y lo que decía la distinguida delegación de Francia, una idea que podríamos barajar mañana, pero se las presento ahora, es ir pensando en las controversias relacionadas con la tecnología como un proyecto amplio, y yo no estoy tan seguro de que tengamos que verlos como dos ideas distintas, adjudicación y controversias, sino por qué no combinarlas sin perder de vista el tema de la tecnología, pero agregar el elemento de la adjudicación y preparar ya sea una parte del todo o algo independiente. Se los presento para que lo reflexionen. También cabe mencionar que nos pareció muy positivo este debate entre los expertos y el grupo de trabajo de los delegados, y qué pena que los peritos no hayan podido acudir en persona a la reunión. Incluso algunos de los delegados del grupo de trabajo no pudieron acudir, tal vez porque al principio se había dicho que las reuniones solo iban a ser en línea, pero qué bueno que no fue así. En estas 2 jornadas hemos visto que todavía hay gran cabida para que se dialogue entre el grupo de trabajo y los expertos, y también para que se trabaje en cooperación. Puede que no sea la práctica habitual de un CITRAL, pero estamos innovando tecnológicamente. ¿Por qué no entonces tener una reunión del grupo de trabajo en la que tanto expertos como delegados están presentes en la sala? Yo creo que ello redundaría en gran beneficio. Incluso algunos de los peritos solo pudieron participar ciertas horas debido a la diferencia de horarios. 2 peritos que intervinieron en línea lo hicieron, y creo que eran casi la medianoche en Israel. Yo creo que la misma dificultad se presentó con otros. Bien, vuelvo a decir que el debate ha sido muy positivo con sus dificultades, pero bueno, ya tenemos una versión muy preliminar que podemos perfeccionar, y bastante. En términos generales, yo diría que sí ayudó mucho el haber oído a delegados y expertos. Pero, repito, ¿por qué no barajar la posibilidad de ni siquiera trabajar en paralelo, sino conjuntamente? Aun cuando sean 2 proyectos distintos, pero las justificaciones son las mismas. Incluso si el título es controversias relacionadas con la tecnología, bueno, ¿por qué no incluir otras cuestiones? Y ahí una reflexión preliminar, puede que mañana volvamos a reiterarlo, así que no les sorprenda. Gracias. El secretario, gracias. Como ya lo mencionó, tendremos una mesa redonda sobre todos los temas que va a presidir el presidente del Grupo de Trabajo 2. Pero antes de ello, pregunto si alguien tiene otra observación sobre estas disposiciones. Estados Unidos. Gracias, señor secretario. Gracias a todos los peritos que han intervenido en las 3 sesiones. Ha sido muy ilustrativo y útil el haber escuchado los casos concretos y los problemas que se describieron. La distinguida delegación de Francia y de Suiza, las 2 delegaciones se centraron en algo importante, es decir, hasta cierto punto el sector tecnológico, ya sea en términos amplios o estrechos o ciertos sectores, son ejemplos del tipo de problemas y desafíos que surgen cuando se necesita tomar una decisión rápida para preservar la relación y la transacción o el proyecto o cualquiera que sea el contrato.
que debe seguir su curso sin tener que recurrir a una resolución típica. Y ello también va de la mano del hecho de que las normas dan bastante discreción al árbitro. Y algo que se nos ocurre, y la distinguida delegación de Israel ya presentó una sugerencia interesante que vamos a examinar más mañana, es que no estamos aquí para cambiar normas ni hacer o fingir que no existe la discreción, pero ¿por qué no tomar algo que ya esté preparado, como se dice en francés, prêt-à-porter, listo para aportar? Es decir, algo ya preparado, un modelo, una herramienta modelo que usemos para bien de los que acaban de llegar al sistema de arbitraje. Eran las ideas que se nos ocurrieron cuando escuchamos las intervenciones. Gracias. Thank you. Any other comments from? El secretario, ¿alguien más tiene comentarios, ya sea aquí en la sala o desde la plataforma? No. Muy bien. Antes de devolverle la palabra a la secretaria, quiero informarles que los comentarios y la lista de participantes se va a recibir en unos minutos. Y ahora sí le doy la palabra a la secretaria. Muchas gracias. Luego de haber escuchado el comentario de la distinguida delegación de los Estados Unidos, yo diría que, y claro, ya mencionó, una herramienta sobre arbitraje para principiantes. ¿Por qué no agregarlo al proyecto de la Secretaría, donde estamos preparando cursos a distancia? Y estamos preparando un módulo sobre arbitraje, otro sobre mediación, y ¿por qué no en esos módulos incluir estos conceptos, como por ejemplo el uso de la tecnología, aquí sea de ejemplo, y tal vez así el módulo será mucho más concreto si se agrega el tema de tecnologías. Lo vamos a pensar en la Secretaría para mejorar nuestro módulo de aprendizaje a distancia, cuyo propósito es precisamente introducir el concepto de arbitraje para principiantes. Gracias. El secretario, gracias. Ahora sí voy a levantar la sesión. Muchas gracias por su participación, tanto en línea como en persona. Tendremos nuestra mesa redonda el día de mañana a partir de las 11 de la mañana de Nueva York. Nos vemos mañana. Gracias.